¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente en La Matina con su amiga Pilar del Ángel. Hoy tenemos un programazo que por favor quédense hasta el final, está hermoso. Hoy vamos a hablar de Ayurveda, esta ciencia milenaria que nos va a ayudar a nosotros en la actualidad a poder vivir y desarrollarnos mejor, a poder alimentarnos mejor a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros hábitos, de nuestros gustos. Pero tengo una experta invitada que más adelantito se las voy a presentar y tenemos un tip de belleza al final. Quédense con nosotros. Pues ya estamos aquí y estamos con Elizabeth, que además me encanta tenerla. Muchas gracias, Elizabeth, por darte este espacio, por darte este tiempo y estar con nosotros, porque es una mujer muy preparada, es una mujer que sí sabe de lo que vamos a hablar el día de hoy, y no es lo único que ha hecho. Elizabeth es una artista escénica y bueno, estudiaste comunicaciones, ¿no? Primero fue tu carrera de inicio. Y después, que te pasó un poquito como a mí, y después te incursionaste en toda esta parte de sanación, de terapeuta, Reiki, Shiatsu, y tienes la especialidad de Ayurveda, y que platícame, bueno, aquí tengo entendido que tienes mención honorífica por parte de la UVM, del Youth International Foundation del 2010, por tu labor social desde el punto de vista arte, que si nos da tiempo me gustaría que también me hables de esta parte artística, porque creo, es mi opinión, que todo está ligado y que el arte nos sensibiliza a ser mejores seres humanos, y creo que tú estás opinando lo mismo que yo. Sí. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, literatura dramática, teatro en la UNAM. Vamos, tenemos una súper invitada. Yo muy contenta, y mejor quiero que ella me hable del tema que el día de hoy queremos platicarles, que es el Ayurveda, iniciando, Eli, por decirles a las personas que nos están viendo, pues, ¿qué es? Y para empezar, ¿qué es? Claro, pues el Ayurveda es conocimiento ancestral, es sabiduría. Es una medicina, si nos vamos a términos estrictos, es una medicina holística. Esto quiere decir que trata el cuerpo, la mente y el espíritu al mismo tiempo. No es una medicina occidental, es una medicina que surgió en la India, en la época de los Vedas. Los primeros registros que se tienen es de hace más de 5,000 años. Sí. Es decir, es la más antigua. Se tiene incluso como ciertos informes de que Hipócrates, antes de fundar la medicina, viajó a la India y aprendió Ayurveda. Y después él se regresó a Grecia y empezó a trabajar con lo que ahora es la medicina occidental. Ahora entiendo por qué yo estoy también tan vinculada, sin haber conocido antes mucho de Ayurveda. Sí conocía mucho de la cultura hipocrática porque es higienista y se trabaja mucho en el naturismo. Y claro que tiene muchos fundamentos Ayurvedas. Muchísimo. Sí, en realidad se dice que toda esta teoría que seguro han escuchado de los humores, el flemático, el melancólico, en realidad viene de los doshas, pero ya les iré platicando. Sí, más adelantito. Porque esto, ella dice que es muy fácil, siempre me dice, esto es muy sencillo. Yo sigo teniendo mis dudas. Creo que sí es fácil, pero al mismo tiempo, entre más te adentras en el tema y más profundizas, pues es más sutil, Eli, ¿no? Te puedo decir, Eli, ¿verdad? Claro. ¿Sabes cuál es la cosa con el Ayurveda? El Ayurveda es muy simple. Está basado en los 5 elementos: aire, fuego, tierra, agua, y el quinto que casi no usamos en Occidente, pero que es base, que es el espacio. Una vez que logramos como ya no entender en el sistema complejo, sino más bien como simplificar nuestro pensamiento de cómo es el fuego, cómo es el agua, cómo es la tierra, es muy difícil, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados como a lo complejo. Y el Ayurveda te dice, es muy simple: ¿el agua te pesa o no te pesa? No, pues. Pero pues fíjate, no. Tú hiciste estas preguntas cuando yo tomé un curso contigo, y había contestaciones. Unas personas decían que pesaba y otras personas decían que no. Por simple que parezca, no estamos tan informados sobre el agua. ¿Es pesada o ligera? Ligera. Sí, bueno, ahora ya sé que es ligera, pero hay personas que decían que era pesada. Claro, porque de repente estamos muy acostumbrados como a hacer las cosas un poco más complejas, ¿no? Nuestra cultura es como mucho más compleja. Es la tendencia. Claro, pero la Ayurveda dice, vámonos a lo simple. O sea, simplemente, por ejemplo, tengo gastritis y lo que nosotros le preguntamos a la gente es, bueno, ¿qué sientes?
no, tengo gastritis, no, ¿qué sientes? Pues siento calor, siento fuego, siento que me quema. Ok, es fuego y entonces lo y hay curamos exceso con de calor, agua. Claro. Claro, bueno, y sí, así es muy simple. Hay exceso de calor, lo curo con agua. Exacto, exacto. Pero de repente lo que nos pasa es algo que tú comentabas en el curso también, ¿no? De repente tenemos demasiada información. Sí. Entonces dices, bueno, me estás preguntando una respuesta, ¿cuál es? ¿No? Porque una teoría dice esto, otra teoría dice otro. El Ayurveda se va a lo simple, ¿no? O sea, el fuego se apaga con agua y se enciende con más aire y con más espacio. Entonces, sobre esto, esta medicina con estos 5 elementos divide a todos los seres humanos en 3 doshas. 3 doshas, esto es fascinante porque a partir de nuestros 3, que son las características, estos 3 doshas, nosotros vamos a poder autoayudarnos y autorregular y equilibrar nuestro organismo y nuestra salud integral. Exacto, podemos conocernos. Claro. Claro, porque de repente a mí me pasaba, ¿no? Decía, bueno, yo, ¿por qué siempre he sido más o menos llenita? ¿Por qué no puedo llegar a ser un palo, ¿no? Como mi prima. Y es que uno no lo entiende, de repente. O porque una dieta te funciona a ti y no le funciona a otra persona. Porque yo como chocolate y me da migraña, ¿no? Y a mi mamá, que soy su hija, no, ¿qué pasa? Y lo que la Ayurveda dice, lo que pasa es que eres diferente. O sea, los elementos que están operando en ti son diferentes a los que están operando en tu prima y en tu mamá. Entonces, con estos 5 elementos empiezan a hacer combinaciones y dicen, vamos a dividir a toda la humanidad en 3 tipos corporales. De repente hay ciertas personas que me dicen, no, pero ¿cómo a todos en 3 tipos corporales? Yo les digo, bueno, la medicina alópata nos divide en 1. Todos somos iguales. O sea, la aspirina te funciona a ti y a mí y a Paquito. Exacto. El Ayurveda dice no, la aspirina te va a hacer a ti un efecto, a Paquito otro y a mí otro. Claro. Entonces, según cómo se combinan los elementos, por ejemplo, el espacio y el aire forman nuestro primer dosha, que es Vata. Vata. Nuestro primer dosha es Vata y lo forman el espacio y el aire. ¿Cuáles serían las características, digamos, las más evidentes de este dosha? Porque yo sé que también hay combinaciones, incluso hay tridoshas, que a mí eso sí se me hace, a mí de pronto se me hace que yo soy tridosha, qué cosa, pero bueno, ya luego tú me platicas. ¿Cuáles serían las características principales de un Vata? Pues un Vata, si nos vamos a lo simple, ¿no? Es espacio y es aire. El espacio y el aire son muy ligeros, se sienten pero no se ven, no los puedes tocar, son movimiento. A ver, te voy a interrumpir, ¿aquí son personas como que pasan desapercibidas? No, más bien son personas que todo el tiempo están en movimiento, o en movimiento físico o en movimiento mental. Sobre todo son muy mentales. El Ayurveda ubica como estas fuerzas tanto en el cuerpo como en la mente como en el espíritu. Si está sentada, es aquella persona que está sentada pero no está aquí. Su mente está planeando, está organizando otras cosas, está aquí. Exacto. Sí, como el espacio y el aire, ¿no? O sea, lo sentimos, pero en realidad no podemos decir dónde está. Sabemos que está aquí porque estamos respirando, ¿no? Y hay un espacio, pero no podemos decir exactamente aquí está. Así son las personas Vata. O sea, son esas personas, de repente, por ejemplo, tienes un hijo o una hija Vata y sabes que se fue en la mañana y si ves su agenda va a hacer 20 cosas y no sabes a qué hora va a regresar ni si cambió los planes. Es alguien que está en movimiento constante. Yeah. Son muy creativos, lógicamente, ¿no? O sea, la mente está revolucionada, es gente muy creativa, tiene ideas todo el tiempo, pero si nos vamos a la esencia, al espacio y al aire, pues no hay nada sólido ahí. Las personas les cuesta trabajo concretar. Ahora, no sé si valga la pena preguntarte en este momento, si ya me encontraste que tu dosha es Vata, tus características, bueno, esta es una de las principales, ahorita me vas mencionando más. ¿Cómo puedes ayudar a esta persona para que ayude a aterrizar sus proyectos? Porque, tu dosha es Vata y tú nunca vas a aterrizar tus proyectos, tú todo el tiempo vas a estar creando y eres muy buen creativo. ¿Tendrá que aterrizarse con otra persona para poderse ayudar o ella sí mismo, dándose cuenta de sus características, puede contrarrestarlo? Dime cómo funciona eso. Pues es un
un poco de las dos. Okay. O sea, el principio es darme cuenta que dosha soy, ¿no? Y bueno, yo me doy cuenta que soy Vata, ya sé que soy así, que me cuesta trabajo aterrizar. Entonces tengo de dos, o trabajo profundamente en mí para darme tierra, y eso la Ayurveda lo trabaja con comidas, especias, temperaturas, horarios, no decir, bueno, ya sabemos que tú te vas al aire, ¿cómo hacemos para aterrizarte, para darte piso? Alimentos, por ejemplo, que sean alimentos de los que pertenecen más a la tierra, como papa, por ejemplo. Por ejemplo, todos los alimentos de donde está la tierra que crecen hacia abajo son buenos para los Vata. Ya está. Tubérculos, sí. Todos son buenos para los Vata. Todos los tubérculos, por ejemplo, los que crecen muy cerca de la tierra, las fresas. Champiñones. Frutos rojos. Otra cosa que te quería preguntar. Tú ya sabes qué Vata, o no sabías qué Vata eras, ¿no? Hasta que empezaste con esto de la Ayurveda. Pero ¿sientes que hay alguna tendencia en tu organismo? Por ejemplo, a mí en particular me gusta muchísimo el camote, la yuca, los champiñones, a mí todo lo que estás mencionando me gusta mucho. ¿Podría ser también una característica que te guste o no? Y tienes que luchar contra ella. Claro, no, el organismo es muy sabio. Yo pienso que sí. Okay. Cuando está en equilibrio. Cuando está en equilibrio. Sí. Cuando un organismo está en equilibrio, naturalmente te va a decir, bueno, tengo 3 opciones, ¿no? Me puedo comer unas papas o me puedo comer un helado. Si tú eres Vata y tu organismo está en equilibrio, va a decir, quiero las papas. Okay. Y a lo mejor tus amigos, ¿no? Tu familia va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué papas en lugar de helado? Papa cocida. Exacto, porque tu cuerpo está en equilibrio. Lo que pasa es que cuando salimos en desequilibrio, que es muy fácil con la sociedad en la que vivimos, sí. Es que de repente te empieza a gustar cosas que te hacen mal. Quiero apartar esto del desequilibrio después de que me hables de los 3 doshas, para que la gente entienda, primero, encontrar cuál es tu dosha dominante, luego cómo se desequilibra y cómo podemos ayudar, porque para eso tú eres la experta. Entonces el primer dosha es Vata. Sí, nuestro segunda dosha es Pitta. Ajá. Es la combinación del Dame fuego. Otras, perdón. Sí, no, está bien. Es que quiero que me des otras 2, por lo menos una característica, porque nos quedan 2 minutitos para salir a comerciales de Vata y entramos con el siguiente dosha en el siguiente bloque, ¿te parece? Claro. Una característica más muy rápida de un Vata. Corporalmente, por ejemplo, la parte Vata todos la tenemos en el intestino grueso, sobre todo en el colon. Eso todos. Y en la mente, pero los dosha Vata se les exacerba mucho más y está muy vinculado. O sea, un Vata, por ejemplo, piensa mucho, todo el tiempo. No logra concretar las ideas, la energía se le queda acá, le empieza a dar migraña al mismo tiempo que le da estreñimiento. ¿Un Vata puede ir de estreñimiento a dolor de cabeza, de estreñimiento a diarrea, por ejemplo? Sí puede, porque es muy variable y es cambiante, pero más bien como es aire y es espacio, es mucho estreñimiento. Muy estreñido, perfecto. Esa es otra característica. Y dolores de cabeza, migrañas. Usa mucho la cabeza, se le calienta la cabeza. Sí, migrañas, ansiedad, ataques de pánico, miedo, todas estas emociones y estas sensaciones que tienen que ver más con este aprisionarte en la mente, ¿no? O sea, el miedo, la angustia en realidad no es porque algo esté pasando. Los Vata se crean sus problemas. Se dice que los Vata dicen no tener problemas ya es un problema. Eso es un Vata. Bueno, después vamos a ver combinaciones. Vamos a un corte, regresamos con nuestro segundo dosha. Esto está muy interesante, no se vayan.